Yo creo, y para los que llegaron un poquito más tarde, el concepto del estudio de televisión hoy es nuevamente un estudio de grabación, para lo que yo voy a montar en mis plataformas de redes. Y mis plataformas de redes deben tener un lenguaje breve, concreto y además que capte la atención. Si yo voy a contar una historia y digo, los ciclones tropicales de este año, la temporada del Atlántico, según el Centro Nacional de Huracanes, van a ser menos en número que lo estimado originalmente. Hagan clic aquí para ver la nota. ¿Ya se la conté? En cambio, si le digo, 3 poderosos huracanes se podrán formar este año cerca de tu área. No estoy mintiendo, pero el tipo va a hacer clic para ver si el huracán va a ir a la casa de él. O si yo digo, una chica, no sé, hay un caso hace poco de una chica que estaba parada en un puente y le dice ay, no me animo, no voy a saltar, no, tenía que tirarse al río porque estaban un grupo de adolescentes, se va a tirar y no, y dice 3, 2, ay no, no me animo, viene la amiga atrás, la empuja, la piba cae 20 metros, se perforó los pulmones, se rompió costillas, tuvo derrame interno. A las pocas semanas se levantaron cargos en contra de la amiga que la empujó, cargos criminales, en fin. Si yo lo titulé así, era su mejor amiga hasta que la empujó al vacío. Y abajo se ve la chica así, en el video congelado. Evidentemente la gente va a querer saber por qué la amiga la empujó. Entonces el título es fundamental. Para que algo se viralice hay que pensar un título inteligente, y que sea gancho, sin contar toda la historia. Esas son cosas que yo observé que fueron funcionando. Y después, lo básico en la televisión. Buena imagen, muy bien contada, con un tema interesante. Todo lo demás puede más o menos rellenar. Ahora voy a pasar un poquito más a la profesión, un poco viendo lo que yo transcurrí a lo largo de los años. El error, yo creo, en el locutor es no tener una especialidad. El locutor debe buscar una especialidad. Y a mí me lo dijo Sergio Villarroel. Claudio Villarroel fue al colegio primario conmigo un año menor, de casualidad. Y yo lo conocí al padre. Y Sergio me dijo, cuando estudies locución, especialízate, porque hacia eso va. Eso fue en 1986, ¿no? 7. Y tenía razón. Y yo me doy cuenta hoy que yo soy presentador en noticiero tradicional, un poco orientado a los negocios, pero en general es noticiero tradicional. Pero yo tengo un programa de tecnología que por casualidad me surgió. Y es esa la razón por la que me invitan en todos lados. Porque quieren el tema del advenimiento de los medios digitales, la tecnología. Antes de hacer noticiero en inglés, hice meteorología en inglés. Yo no era meteorólogo, pero me lo enseñaron, lo aprendí. Querían periodistas, ahora buscan meteorólogos, no periodistas. Pero querían periodistas porque eran los que sabían manejar el tema de la imagen, del video, contar la historia, no tan científica. Pero yo tuve que estudiar para saber la diferencia entre un tifón, un super tifón, una tormenta tropical, depresión tropical, onda tropical, en fin. Esa especialización fue la que me hizo ser relevante. Y hoy a veces la utilizo y me doy cuenta que siempre me buscan por mi especialidad, no por ser locutor nada más. Entonces yo en la escuela de locutores y a través de la SAL insistiría en el tema de la especialización. No es suficiente ser buen lector, ser buen conductor de programas. Lo puedes hacer como por gusto, pero hay que buscar una especialidad. Y acá viene la cosa complicada. Para mí la especialización viene con la parte académica. Para mí un locutor, solo locutor no es suficiente. ¿Por qué no un locutor que además es abogado? ¿Por qué no un locutor que además es médico? Y los hay. Y en Estados Unidos más o menos los periodistas son así, médicos que se dedican después o simultáneamente al periodismo.
Me parece que en los programas de estudio deberíamos hacer mucho hincapié en el tema no solo de la expresión, del idioma, de la parte técnica y la parte gramatical y la parte de la expresión, de la voz, la plástica ante cámaras, sino también el contenido. Porque nosotros tuvimos suerte que en la época, cuando empezamos, tener carnet del ISER o del COSAL era lo que te daba, ¿te acordás? En CBN era, si tiene carnet, sí, si no, no. Entonces, pero me gustaría también que se viera que puede aportar un contenido también, ¿no? Y yo miro ahora a una retrospección y veo cuando yo entré en CBN, yo no sabía nada. No sabía nada. Entonces, no cometí el error porque era un tipo inteligente, entonces más o menos me fui haciendo con el oficio, pero si yo hubiera sido abogado hubiera tenido un bagaje académico muchísimo más sólido, ¿no? Y hoy de viejo lo insisto mucho cuando voy a las universidades. Hay que leer todos los diarios. Yo de Argentina habitualmente leo Clarín y Página 12, porque la imparcialidad es prácticamente imposible. No porque esté hecho a propósito, porque es innato, es nuestro. Entonces, yo leo los dos y veo el enfoque y digo, a ver, puede ser, y miro los dos y por supuesto yo tengo mi propia visión de lo que yo creo que es, porque hay algunos que hacen más hincapié en una cosa que en otra, pero en definitiva los dos están diciendo la verdad, pero hacen más peso en uno, ¿no? Yo estoy haciendo Breaking News, que es un ejercicio excelente para mí. Al aire, y allá a la izquierda tengo CNN Internacional, CNN Español, CNN Internacional, CNN Nacional y tengo Fox News. Y yo miro las letritas de abajo, los banners, ¿no? Y ahí vamos resumiendo lo que va pasando. Es increíble, parece que estás viendo dos coberturas distintas, porque como uno está un poquito más alineado con la audiencia que lo sigue, es la audiencia de Donald Trump, es un poco más benigno con Donald Trump. Y el otro, como lo odian a Donald Trump, hace hincapié en lo que la audiencia va a querer ver. Y para mí eso parte de la crisis del medio, de la televisión hoy y de los medios de comunicación, que están encontrando la salida por esto. Y en los momentos de crisis, las empresas como las nuestras de radiodifusión... Hola, buenas tardes. Yo no estoy diciendo que esta sea la verdad, ¿eh? Esto es lo que yo creo, este es mi análisis, ¿no? Las empresas de comunicación se convierten en partidos políticos y no en empresas. Porque los jefes, cuando están arriba, y no por un partido político de unitarios o federales, empiezan a buscar lealtades alrededor, porque como están en crisis, mañana viene el de al lado, que es también otro que está metido dentro de la empresa, va y le toca la puerta al jefe y le dice, che, mira, esto que está haciendo ella no sirve, porque lo que yo propongo es esto. En cambio, si funcionara bárbaro, nadie haría eso. Entonces empiezan a buscar lealtades, en vez de simplemente manejar la empresa. Y ahí es donde se complica, a partir de la crisis. Y por eso digo que es un momento difícil, pero el momento difícil está acá, en Australia, en Nueva Zelanda, en España, en Estados Unidos, en todos lados. Lo único que los tiempos culturales nuestros acá son más cortos. ¿Sabían ustedes que las novelas... Yo tuve mucha suerte, dije, ¿no? Tuve la fortuna de haber sido nominado 3 veces para un premio nacional. Que yo estoy sentado en un lugar y tengo a 2 asientos a Larry King, a Judge Judy ahí, a Barbara Walters en el otro, a todas figuras legendarias de la televisión de Estados Unidos. A los actores y actrices de novela, la que hoy es la abuela, hace 50 años era la nieta en la novela, porque la novela lleva 50 años. Son siempre las mismas. Days of Our Lives, General Hospital, The Young and the Restless. Son los nombres de las 4 novelas que hace 50 años están al aire. Y la abuela tiene 50 años, así que está trabajando ahí. Entonces te habla de tiempos. Son tiempos mucho más largos que los nuestros de acá. Por ahí acá una novela dura 3 meses, ¿no? Entonces, cuando hacemos la comparación tenemos que tener en cuenta eso también, ¿no? Que por ahí es otro tipo de estructura, es otro tipo de cultura, es otro tipo de vida, ¿no? Pero como es un país que arrastra tanto, siempre ya llevamos a la comparación
con Estados Unidos, siempre la comparación con Estados Unidos. Pero sí debo reconocer, por ejemplo, que para los Emmys, que es un premio muy, pero muy importante, yo gané uno, fui nominado 3 veces, 4 veces, porque una fui doble. Gracias. Yo soy extranjero, yo tengo acento en inglés y a pesar de haber trabajado en inglés tengo un buen acento, pero tengo acento. A mí me escucha como si viniera el vecino italiano que hace 50 años vive y te dice: mi sobrino Jorge vino y va a venir a comer. Ese acento debo tener yo en inglés, no sé, supongo. Porque la gente se da cuenta y me pregunta: ¿de dónde sos? Entonces evidentemente lo tengo. Pero a mí me pusieron en inglés, al aire. ¡Qué generosidad! Cuando yo recién estaba llegado, hacía 2 años. Entonces yo eso lo tengo que agradecer y tengo que ver dónde está, debe ser un negocio que a ellos les funcionaba, por eso lo hicieron. ¿Dónde está el móvil que me incluye a mí? Y pensé en Ana Más Ferreira, acá, que en los años 90 estaba en la televisión y tenía acento, y además negra. Claro, bueno, porque no lo va a perder, porque lo aprendió de grande como yo. Pero bueno, yo ya hablaba inglés, pero lo hablaba con acento. Pero digo, entonces, cuando fui a los Emmys y uno ve, claro, es un país de inmigrantes y la mayoría de las personas que están ahí, cuando gana alguien de Venezuela, por ejemplo, una de mis compañeras que ganó este año, y se para, los tipos, los famosos, pero actrices famosas de toda la vida que yo las veía en la televisión y que no pensé nunca que las iba a conocer en persona, te vienen a saludar y a felicitar. Y a esta chica venezolana de pie aplaudiéndolas cuando ella dice: yo soy de Venezuela, dedico esto a mi país, porque son inmigrantes, porque sienten, porque es constante la inmigración en ese país también. Entonces está muy, muy metido, el padre probablemente de muchos de ellos tiene acento también. Y digo, bueno, qué generosidad, ¿no? Y qué suerte que yo, y ahora voy a citar nuevamente a Jorge Martínez Conti. Jorge Martínez Conti decía, ¿quién lo tuvo acá? A Jorge. ¿Vos lo tuviste? Sí. ¿Sí? Sí, seguro. ¿Cuántos años tiene Jorge? Y debe estar cerca de los 80. Él decía, hay que prepararse para la oportunidad, para que cuando la oportunidad llegue, uno la pueda aprovechar. Y no hay que buscar desesperadamente la oportunidad, porque si no estás listo no te sirve. Básico, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos paramos a pensar algo así? Muy pocas veces. Entonces, y eso fue, cuando yo me fui de aquí, me fui con esa idea. Voy a prepararme para la oportunidad. Y cuando empecé a hacer meteorología en inglés, dije, yo me voy a preparar porque algún día me van a hacer noticiero, porque algún día se va a caer el satélite de Hong Kong y me van a poner a mí. ¿Qué satélite se creen que se cayó? El de Hong Kong. Y me pusieron a mí. Entonces, y además en un idioma que no es el mío, y además con el delay... Perdóname que voy a tutear. Tal vez lo declaraste, sin querer lo declaraste, y al declarar eso, por eso pasó. Puede ser, pero digamos, a partir de ese momento me pusieron a hacer el CNN World Report, que era otro noticiero, y lo empecé a conducir yo, que lo dejé de hacer cuando me fui a español. Entonces, nuevamente rescato estas pequeñas cosas y tenemos la ventaja, los locutores, que como la forma nuestra es mejor, porque hablamos mejor, qué chico culto, la verdad sonamos cultos, por ahí no lo somos, qué chico, nos es un poco más fácil. El camino de la impresión es más fácil. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. Pero el camino de la impresión tiene un fin, que viene la realidad, y si uno no tiene solidez, se acabó. Entonces por eso digo la reinvención y la adaptabilidad constante a todo. No sé, yo no tengo fórmula, yo lo único que sé es que con todos los programas que yo hago y cuando reemplazo a otros presentadores, lo bueno que me dio la Argentina fue que acá no había prompter. Y que yo, ¿te acordás? Ahora hay. Y te podías, había prompter pero no lo usábamos, te podías escribir 3 palabritas. No, a nosotros nos daban. A las 2 de la mañana, con la cabeza te funciona como si hubieras volado a Sudáfrica y llegaste y tenés que salir al aire. Era de un nivel de concentración y un esfuerzo que yo no me animo a verlo. Estudiarlo o es un ejercicio, porque yo lo hago hoy. Es un ejercicio. Vos lees y lo decís.
Por supuesto, yo tengo un prompter porque yo escribo mucho y lo leo también, pero hay muchas cosas que las voy editando mientras estoy leyendo o las voy cambiando. Lo único que en inglés se es mucho más riguroso con los tiempos. Yo no sé si acá en radio y en televisión se es tan riguroso. Acá termina el programa a las 59:50 y ahí me fui a negro. Si yo no terminé, me cortan. Entonces es muy riguroso el tema de los tiempos. Y eso también es un ejercicio que uno lo va practicando y vos cuando te falta un minuto lo vas despidiendo al invitado. No me voy a arriesgar a hacer una pregunta en un minuto. Lo vas despidiendo y vas haciendo un cierre y ahí sale el ISER atrás mío y con los tonos que corresponde y con el cierre, ¿no?, final, que no lo hace nadie, porque el ISER no existe en otros países. Existen cursos, pero no existe el concepto y la profundidad de la parte estética que nosotros vimos. El ISER, el COSAL, etcétera, el ISEC, no existen. Entonces, cuando nosotros manejamos más de 2 tonos y nos escuchan, ellos los captan como, ¡qué profesional! Pero qué tipo culto. Y hay que aprovecharlo.